Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del canal Dalom Chile. Este programa, que se llama Método Dalom o por su abreviación MD, es un método simple y didáctico para dar un primer gran salto hacia un estado de plenitud. Con esto me refiero a un estado de profunda y estable paz interior, sin mayores conflictos, sin mayores problemas, donde se experimente la felicidad, el entusiasmo y la abundancia de todo aquello que creemos necesitar. Sé que todo esto puede sonar casi imposible en un mundo tan convulsionado y tan complejo como el que estamos viviendo. Sin embargo, yo puedo decir honestamente que prácticamente he alcanzado un estado similar al que estoy describiendo. Y por eso tengo la confianza y el deseo de ofrecerte mi guía en este camino, o al menos en este primer gran salto en busca de la meta. Quiero aclarar que no estoy diciendo que yo ya llegué a la meta final, que vendría siendo prácticamente el regreso o la fusión total con la fuente, o con Dios, o con la unidad, ¿no? Es decir, un estado de eterno de paz y dicha absoluta, que es el destino que nos espera a todos. Como hemos dicho muchas veces en este canal, es nuestro destino ineludible, pero la gran pregunta es cuánto nos vamos a demorar para llegar a esa meta final y por lo tanto cuánto vamos a sufrir en el camino o cuánto vamos a disfrutar si es que el ritmo de regreso a la fuente es adecuado o es demasiado lento y con demasiados tropiezos que son los que provocan el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, estoy convencido que al menos yo he avanzado lo suficiente como para poder mostrar con bastante propiedad el inicio de este fascinante camino. Esa es mi convicción. Y es lo que quiero compartir contigo en este programa. Y son básicamente lo que considero las grandes claves que me han permitido alcanzar este estado o al menos este digamos, avance en el camino al estado de la total plenitud. ¿Cómo nace este método Dalom? Este método nace obviamente en mi propia experiencia de vida, en base a lo que diría yo fue desde niño una fuerte conexión que tuve con mi maestro interno, que quizás cuando niño yo lo consideraba como que hablaba con Dios, ¿no? Pero si me lo preguntas ahora, preferiría decir que es la conexión y el diálogo desde niño con mi maestro interno, que viene siendo un poco el mediador entre Dios y el hombre, también que vamos a llamar aquí Espíritu Santo, ¿no? Esta conexión desde niño con mi maestro interno creo que me dio cierta claridad con respecto a los misterios de la existencia. Siempre fui un poco el consejero de mis amigos y de mis pares, digamos, desde niño. Creo que gracias a esta conexión fuerte con mi maestro interno. Y luego en mi adolescencia creo que esto se vio reforzado por una profunda NDE, que significa Near Death Experience o experiencia cercana a la muerte, que creo que produjo un cambio en mí y me dio aún mayor claridad y aún mayor conexión con el maestro interno y con la sabiduría que básicamente está en el campo, está en todas partes, pero hay que tener desarrollado ciertas capacidades para saber conectarse con ese campo de sabiduría que está en todas partes, o con el maestro interno que es el mediador. En cuanto a las fuentes externas que me han ayudado a crear este método Dalom, puedo decir que está basado fundamentalmente en un curso de milagros, ¿ah?
que es sin duda uno de los trabajos o compendios de sabiduría o cursos de desarrollo personal o terapia para sanar la mente, en fin, como queramos llamarlo. Ya vamos a hablar más del curso de milagro, pero sin duda que es un libro tan potente que no puede sino ser la principal fuente externa para este método. Y también este método está reforzado por otras múltiples fuentes, como la propia Biblia, el Advaita, el Vedanta, las enseñanzas pleiadianas, que juegan un rol bastante importante para mí, un extenso estudio de lo que llamamos las experiencias cercanas a la muerte, también un poco de física cuántica, neurociencia, en fin, y un larguísimo etcétera que me ha, digamos, acompañado por toda mi vida, porque yo fui uno de esos niños y adolescentes que jugaba, salía a jugar con mis amigos y todo, pero mi principal interés siempre ha sido el conocimiento, la sabiduría y en general la búsqueda de la verdad y podríamos decir del reino de Dios en forma un poquito más religiosa, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Así es que llevo muchísimos años en este profundo estudio y análisis de la realidad, ya sea con mi maestro interno o con estas fuentes maravillosas que he nombrado y muchísimas otras que también vamos a nombrar a lo largo de este programa. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de este método es ayudar al que lo estudie a avanzar hacia un estado de profunda paz interior. ¿Por qué profunda paz interior? Porque estoy convencido que la paz interior es lo que permite todo el resto. La paz interior es lo que permite la conexión con la sabiduría, lo que permite la conexión con la abundancia, lo que permite la conexión con Dios. En fin, todo se soluciona a partir de la profunda paz interior. Una paz tan profunda y verdadera que va provocando una clara tendencia a la armonía, la felicidad, la alegría y el gozo. Junto con todo esto, si es de interés del seguidor del método, va provocando una experiencia creciente de satisfacción, abundancia y profunda plenitud. Otra forma de definir el objetivo del MD o método Dalom es decir que es una introducción e invitación a que te hagas estudiante de un curso de milagros. Sin embargo, si por la razón que sea, ahora mismo tú en lo personal no te sientes tan atraído a un curso de milagros, entonces este método, el método Dalom, te llevará lo más gentilmente posible por los principios que yo considero cruciales para avanzar hacia la meta final que ya hemos definido, que es un estado de dicha plena y eterna, que también podríamos llamar iluminación, salvación, unidad absoluta, Satchit Ananda, como lo llaman en la India, o amor, o simplemente Dios, o el ser, o la fuente, como llamamos mucho en este canal, que ya sabéis que tenemos un programa que se llama Volver a la Fuente, que toca temas similares a esto. Bueno, yo estoy convencido que tarde o temprano tú te sentirás muy atraído a profundizar todo lo que aprendas con el método Dalom estudiando un curso de milagros. Sin embargo, mientras esto no ocurra, estaré muy contento y dichoso de guiarte por este método que pretende ser introductorio a un curso de milagros, pero que eventualmente, con la guía del Espíritu de Dios, te podría conducir hacia la meta o te podría ayudar a dar un gran salto hacia la meta que estamos proponiendo. ¿En qué se fundamenta el método Dalom? Bueno, debo decir que está basado, entre otras cosas que ya nombramos, en las claves de Dalom, que es otro trabajo que he hecho yo, donde doy las claves que me parecen fundamentales para justamente llegar a esta meta. Por lo tanto, el método Dalom y las claves de Dalom en este programa las voy a mezclar, van a estar, digamos, yuxtapuestas y prácticamente son dos formas de
digamos, de avanzar en la misma dirección y de realizar el mismo proceso, ¿no? Pero en términos conceptuales, el método Dalom se basa en la siguiente premisa. Por favor, pon mucha atención. Si Dios existe, es todopoderoso y es amor, amor real, por lo tanto incondicional, entonces no existe ninguna razón para que suframos y para que tengamos problemas. Por lo tanto, nuestro estado debería ser siempre, por naturaleza, uno de dicha y plenitud. Piénsalo bien. Esta es una premisa bastante profunda, quizás difícil de aceptar para algunos, pero si lo piensas bien, tiene una lógica absoluta, o por lo menos una lógica muy contundente, digamos, ¿no? La voy a leer de nuevo. Si Dios existe, es todopoderoso y es amor, amor real e incondicional, no existe ninguna razón para que suframos y para que tengamos problemas. Por lo tanto, nuestro estado debería ser siempre por naturaleza uno de dicha y plenitud, ¿no? Esa es la premisa principal del método Dalom, ¿no? Que, bueno, ¿para qué lo vamos a repetir de nuevo? No te pido que asimiles o que aceptes totalmente lo que acabamos de plantear, ni te voy a pedir que vayas aceptando cada clave que vayamos dando en este programa, porque si pudieras realmente aceptar en forma absoluta una de estas claves, bueno, ya habrías llegado a la meta. Así que no pretendas ir creyendo y aceptando todas estas claves y todos estos conceptos, porque hay que ir de a poco avanzando en este camino. Si esta premisa que acabamos de leer es cierta, y sin embargo nosotros estamos experimentando algo distinto a la plenitud, significa que estamos fuera de la realidad. Y por lo tanto debe haber algo o alguien que está provocando esta experiencia irreal y antinatural. O sea, lo que postula el método Dalom es que lo natural es ser feliz, lo natural es estar sano, lo natural es estar satisfecho, estar gozando de la existencia y no tener ningún tipo de angustia, problema, depresión, soledad, enfermedad, etc., ¿no? Eso es lo natural según el planteamiento del método Dalom, que, bueno, ya veremos que es exactamente el mismo planteamiento de un curso de milagro, que lo natural es la dicha eterna y completa. Como ya insinuamos, Dios no puede ser el que quiera que suframos, porque Dios nos ama incondicionalmente y es todopoderoso, ¿no? Alguien puede pensar que Dios está obligado a enseñarnos a través del castigo, el dolor y el sufrimiento para que seamos mejores personas, ¿no? Hay muchas religiones que enseñan eso, muchos pastores, muchos líderes que empujan hacia allá. Y sé que es un concepto muy, muy arraigado en el mundo en general, ¿no? Sin embargo, si lo piensas un poco, te darás cuenta que no tiene sentido, ¿no? Porque si ese fuera el plan de Dios, ¿por qué nos habría hecho tan imperfectos para después tener que hacernos sufrir tanto para que lleguemos a ser perfectos? No tiene lógica, ¿no? Crearnos totalmente imperfectos para después hacernos sufrir durante un tiempo interminable para que lleguemos a ser perfectos, no tiene lógica, ¿cierto? ¿Por qué Dios no nos hizo perfectos desde un principio para que no sufriéramos? Además, si la perfección se logra con el aprendizaje, es decir, adquiriendo conocimiento, ¿por qué Dios no nos entregó el conocimiento desde el principio? ¿No? ¿Por qué nos ocultó el conocimiento? ¿Por qué nos creó sin conocimiento? ¿Por qué nos creó tan ignorantes? ¿No? ¿Por qué no nos creó con conocimiento desde un principio? ¿O por qué no nos dio el conocimiento desde un principio y así evitaba tanto dolor
en la humanidad. Sé que alguien puede decir, es que el sufrimiento nos hace mejores personas. Entonces, esto significa que deberemos sufrir por el resto de nuestra existencia para ser cada vez mejores, ¿no? Si el sufrimiento y el dolor nos hacen mejores personas, estamos condenados al dolor y el sufrimiento eterno, porque nada va a justificar dejar de ser cada día mejores, ¿cierto? Nadie podría decir, no, es que vamos a llegar a un momento de perfección y ahí ya no vamos a necesitar dolor ni sufrimiento. ¿Por qué? Si el dolor y el sufrimiento son la clave de hacer mejor a las personas, deberíamos sufrir para siempre, ¿no? Es lógico pensar que Dios es tan limitado y tiene tan pocos recursos que no fue capaz de encontrar una fórmula mejor, ¿no? Un plan más virtuoso o al menos un poquito más estético para crear a sus hijos y formarlos y transformarlos en personas buenas, en santos, en personas dignas, en personas, digamos, con cierto grado de virtud. Sé que estos conceptos son complejos y van en contra de prácticamente casi todo lo que el mundo nos ha mostrado desde que nacimos, o al menos desde que comenzamos a dejar de ser niños inocentes y comenzamos a ser adultos, y allí empezamos a ver que este mundo era tan complejo, tan difícil, tan duro, tan sufrido, ¿no? Y entonces no te pido que de un momento a otro te limpies de todos esos conceptos, pero al menos te pido que reconozcas que algo no cuadra en la visión tradicional de la existencia en este mundo. Algo extraño hay. Ahora bien, si te he logrado convencer de que no puede ser idea de Dios que sus hijos tengan obligatoriamente que sufrir todo lo que sufren para al final del camino llegar a ser felices, entonces alguien podría decir, claro, es que no es la idea de Dios el que sus hijos sufran, sino que son los mismos hombres, haciendo uso de su libre albedrío y dejándose arrastrar por bajas pasiones, lo que hace que sufran sus hermanos, o los que los hacen sufrir, hacer sufrir a sus hermanos. O sea, esas personas que hacen uso de su libre albedrío, que se dejan llevar por las bajas pasiones, estarían haciendo sufrir a sus hermanos inocentes. Ese es, digamos, el alegato que podría tener algo con respecto a lo que veníamos diciendo. A primera vista puede parecer un argumento válido, sin embargo encierra una contradicción aún peor que la anterior si lo analizamos bien. Pues, piénsalo bien, ¿qué clase de Dios sería aquel que no tuviera ningún recurso para impedir que sus hijos inocentes sean víctimas de aquellos otros que se les antoja someter a los demás a todo tipo de abusos, ¿no? ¿Qué clase de Dios sería que no tuviera ningún recurso para evitar que los inocentes sufran a manos de los malhechores? Sé que este mundo parece ser exactamente eso, un lugar demencial donde parece ocurrir todo aquello que un Dios decente no debería permitir. Lo reconozco que el mundo me está contradiciendo, o el mundo contradice lo que estoy diciendo yo, o bien yo contradigo lo que el mundo muestra cada día. Sin embargo, en este programa del método Dalón, te voy a insistir una y otra vez que uses y que usemos juntos la lógica más pura y simple posible y le demos también un mínimo de crédito al Creador y reconozcamos que no es posible que Él deba dejar que sus hijos sufran solo porque no se le ocurre ninguna forma de protegernos de sus otros hijos, proteger a los inocentes de los hijos malos o malhechores o en fin, que se han entregado al mal, ¿no?
esa idea es simplemente descabellada. Significaría, y sé que lo que voy a decir ahora no es políticamente correcto, pero en este programa vas a encontrar muchos conceptos, muchas ideas que no son políticamente correctas, porque justamente una de las ideas de este programa es cambiar de mentalidad, es liberarse de los prejuicios que nos tienen atrapados en el sufrimiento y el dolor de este mundo, ¿no? Entonces, si Dios no tuviera recursos para evitar que los inocentes padecieran a manos de los malhechores, significaría que Dios sería uno de los administradores más ineptos del universo. Simplemente no tiene sentido. Insisto una vez más, el mundo nos muestra cada día, basta prender el noticiero, ¿no?, de la televisión para darnos cuenta que el mundo nos está diciendo sí, los abusadores, los poderosos efectivamente abusan de los más débiles, de los inocentes y todo. Incluso nosotros aquí mismo en el programa, en este canal de Alom Chile, en el programa NCR, Noticias, Comentarios y Reflexiones, muchas veces hablamos de estos abusadores, de esta élite que controla el mundo, de estos poderosos que controlan el dinero, a través del dinero nos esclavizan, a través del poder, a través del manejo de los medios de comunicación nos esclavizan, impiden nuestro crecimiento, impiden que accedamos a la verdad, en fin. Muchas veces nosotros mismos aquí en el canal como que estamos reforzando la idea de que hay víctimas en el mundo. Sin embargo, tal como hacemos en el programa NCR, pero especialmente en este programa MD, el método Dalom, vamos a ir mucho más profundo, ¿no? Vamos a ir a un nivel de análisis muchísimo más profundo para entender que en el fondo, o sea, en lo más profundo, no existen las víctimas, ¿no? Este será uno de los conceptos más importantes del método Dalom. Muy en el fondo no existen las víctimas, ¿ya? Y lo que parece víctima y victimario en este mundo es parte de una alucinación colectiva que estamos viviendo. Ese será otro elemento importante en este programa, el hecho de que el mundo es en parte una alucinación colectiva donde hay mucho victimismo, donde hay muchos abusadores y abusados, ¿ya? Sin embargo, si en verdad Dios dejara que esto ocurriera, como decíamos antes, Dios sería el administrador más inepto del universo. Es decir, Dios sería un gran chambón. Y aquí estamos convencidos de que Dios no lo es. Bueno, creo que por este primer programa es más que suficiente. Ya llegamos al tiempo. Y bueno, obviamente si el programa te ha gustado, te pedimos que nos des un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal de Alom Chile y ojalá pincha la campanita para que te lleguen las notificaciones de este programa. Y bueno, espero que te inscribas en esta especie de curso, ¿no?, que es el método Dalom, que está basado en las claves de Dalom hacia la plenitud. Y bueno, deseo de todo corazón que este programa te haya servido y que sigas viéndolo y que sigas, porque vamos a ir metódica y didácticamente y en forma sencilla, didáctica y simple, vamos a ir desarrollando este método que es en parte una introducción al curso de milagros, pero también si es que no eres estudiante de un curso de milagros y por ahora no te interesa hacerlo, creo que es un método muy eficiente y potente para dar un salto cuántico hacia la meta que nos estamos proponiendo, que es llegar a la paz, a la armonía, a la felicidad, a la abundancia y a la dicha eterna e infinita. Hasta el próximo capítulo.